Bueno, es el resultado de un laboratorio escénico y dramatúrgico que hicimos juntos de manera muy horizontal y muy recíproca entre las actrices, el actor y el director y yo, que era justo la cuestión de la memoria y de la vulnerabilidad y la finitud, ¿no? O sea, cómo funciona la memoria, la identidad, por ende, y la experiencia a partir de esta conciencia que tenemos de ser seres finitos, ¿no? Y cómo podíamos contrastarla con este famoso concepto del infinito. Carlos, ahora sí, buenos días y gracias por aceptar la entrevista. Estoy muy interesado en tu trabajo, sobre todo en dramaturgia, ¿verdad? Porque acabo de ver la obra en un encuentro que hubo acá, universitario de teatro, por parte de, bueno, varias universidades se unieron, pero por parte de un festival llamado Festival Internacional Santa Lucía. Ahí fue la ocasión en que tuve la oportunidad de ver tu obra. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso porque hay unas cuestiones muy interesantes entre tú y la compañía de teatro experimental. Entonces, gracias por aceptar la entrevista, Carlos. No, pues muchas gracias, al contrario, gracias a ti. ¿De dónde eres? Yo nací en la Ciudad de México, Ah, pero me crié desde muy chico en Monterrey y sobre todo toda mi vida académica o estudiantil fue allá. Entonces estudié la licenciatura en arte teatral en la Facultad de Artes Escénicas de la UANL ok. y pues casi después bueno, en cuanto me entregaron el título, Ajá. fui a la Ciudad de México, me vine a la Ciudad de México a vivir, desde entonces. Sí, bueno, Ah, estuve mucho tiempo viajando, claro. porque tuve que empezar a trabajar como periodista también, y Órale. eso pues me llevó a estar como medio año en un país, medio año de regreso, luego medio año en otro, medio año acá. Pero sí, en teoría mi base ya era Ciudad de México, hasta el 2017 que me fui a vivir a Bolivia, ya más de fijo. O sea, ya tenía varios viajes haciendo para Bien, allá y me decido a quedar a vivir allá. Y en el 19 me regreso a Ciudad de México. bien. Y te iba a hacer una pregunta al final, pero una de dos preguntas son las del clímax. ¿En qué momento decides, Carlos Portillo, ser dramaturgo? Yo sé que nadie dice, yo quiero ser dramaturgo. Es conforme se te va moviendo la vida, pero ¿en qué momento tú dijiste, por aquí va? Órale. Pues creo que la inquietud de escribir la tuve desde muy chico, sobre todo por influencia de mis papás, bueno, de mi mamá, que ella se animó a estudiar letras ya grande, digamos, ya casada, con hijos, o sea, mis hermanos y yo, y mi papá de alguna manera también influyó en la parte de la música, sobre todo, ¿no? O sea, que él me enseñó el rock. Y bueno, pues ahí digamos la cuestión de la lírica en la música y la literatura por el lado de mi mamá, como que se estuvieron siempre ahí presentes. Pues a mí me toca que mi mamá estudia la universidad, digo, la carrera de letras entre el que estoy en la secundaria, luego la deja, pues por trabajo y todo, y regresa más o menos cuando estoy entre la preparatoria y parte de la universidad. Y en ese momento, o sea, cuando decido meterme a teatro, pues es un poco no sé, ampliar un poco el panorama de ya la influencia literaria que tenía mucho del lado de mi madre y que pues me tocó ahí como ver un poco, o sea, su proceso en la carrera de letras y dije, bueno, pues, o sea, ya más o menos me enteré de qué va ese asunto, ahora, o sea, ¿por qué no complementarlo con otra cosa, no? Y entonces llegó la opción de estudiar teatro. Claro, mi licenciatura está más enfocada a lo escénico, eso lo descubrí sobre la marcha, pero pues igual ayudó mucho a complementar las inquietudes que tenía en el camino de querer ser dramaturgo, ¿no? El trabajo que tú realizas, aparte de la dirección, es la corporal. ¿Qué implica todo esto para ti? Implica mucho trabajo, sobre todo de parte de ellos, que han sido súper generosos con el proyecto. Una especie de laboratorio, solo nos juntábamos a entrenar. Después de eso decidimos ir haciendo trazos escénicos y ejercicios. Hacer trabajo con Carlos Portillo, pues que teníamos un trazo escénico como de
50 minutos, algo así. Y luego ya fuimos metiendo el texto. ¿Fue difícil o no? Sí, es como un proceso difícil en ese sentido, pero también pues generoso de parte de ellos. Intenté que ellos fueran decidiendo qué cosas quieren abrir, qué cosas no, y que a partir de eso pues fuera su decisión. Muy bien. Bueno, ahora en específico, Cantor Infinito. Ujú. Háblame sobre este texto, porque José Olivares me dice, hey, tuve comunicación con el dramaturgo, pero ahorita en específico, Cantor Infinito. ¿De qué trata? Pues, ay, pues es un experimento escénico o ejercicio escénico, no sé cómo llamarlo, que, bueno, es el resultado de un laboratorio escénico y dramatúrgico que hicimos juntos, de manera muy horizontal y muy recíproca, no sé cómo llamarlo, entre las actrices, el actor y el director y yo. Y bueno, ellos ya traían definido un tema que querían abordar, que es el del infinito. Bueno, el infinito versus la misma finitud, ¿no? Y pues José pensó en mí, según me dijo, pues él ya había actuado en una obra mía, se llama A la hora del recreo, él había actuado en esa obra mía. Y en algún momento del año pasado le mandé un texto inédito también, un monólogo que está todavía inédito. Eh, y no hemos concretado nada con eso, pero bueno, o sea, lo leyó y entonces él me dijo que veía muchas cosas, elementos en común entre lo que escribía y lo que él estaba buscando, al menos con esta obra, que era justo la cuestión de la memoria eh, y de la vulnerabilidad y la finitud, ¿no? O sea, cómo funciona la memoria, la identidad, por ende, y la experiencia a partir de esta conciencia que tenemos de ser seres finitos, ¿no? Y cómo podíamos contrastarla con este famoso concepto del infinito, ¿no? Entonces, pues nos pusimos ahí todos a hacer la tarea y a investigar y abordar pues el concepto de infinito pues desde el rigor científico, matemático y no solo el conceptual o metafórico, ¿no? Entonces pues estaba ahí la referencia al matemático George Cantor, pero que a la vez coincidía con al menos fonéticamente, con Tadeusz Kantor, el director de teatro, nada más que él es con K. Eh, Y bueno, en realidad, pues muchos elementos, ¿no? Experiencias personales de las actrices y el actor, juegos corporales y espaciales que tenían ya muy trabajados. Y fue como ahí ir combinando ideas, premisas de trabajo. eh, pues sí, entre elementos escénicos, dramatúrgicos, literarios, filosóficos, que fuimos ahí sumando entre todos. Y, y surgió este espectáculo, ¿no? O sea, que tiene pues características posmodernas, pero a la vez una gran contradicción y paradoja, pues de que a final de cuentas lo narrativo siempre busca cómo colarse, ¿no? Y pues si no predominar, estar presente de alguna manera, ¿no? O sea, como el ejercicio ficcional, ¿no? Siempre de alguna manera se hace presente. Entonces, pues sí, justo es una obra de alguna manera que juega con las contradicciones como lo es el mismo infinito, ¿no? O sea, que de alguna manera es simplemente eh, una abstracción necesaria para las matemáticas, ¿no? Para dimensionar de alguna manera cosas, la inmensidad de la naturaleza, decíamos en alguno de los ensayos. Ya no sé si al final quedó en el texto eso, o sea, porque había justo mucha libertad muy horizontal de jugar con los mismos textos que yo les enviaba, hacer un rompecabezas con eso y tal. Pero en alguno de los ensayos o en el laboratorio platicábamos de eso, ¿no? O sea, que incluso en términos matemáticos per se, pues el infinito es solo una abstracción para que nos permita hacer ecuaciones
para hacer este ejercicio imaginativo de qué tan inmensa es la naturaleza, ¿no? O lo que nos rodea. Entonces, mira, el chismoso ya se Ah, asomó. sí, era que estamos, es un perrito y pensé que era un gatito. Sí. Ah, qué bonito. Sí, Y sí. también tengo dos. A ver si lo escuchas ladrar aquí. Bien, Carlos, y pensaba sobre, es que ayer, fíjate, mencionas algo muy interesante y quiero hacer un paréntesis, porque ayer estaba la Semana de Dramaturgia, hubo una presentación de dramaturgia, de libros impresos. Estaba uno de los autores, o varias, las autoras y autores mencionaron, uno de ellos que hacían un ejercicio a partir de la dramaturgia de Bertolt Brecht, o Brecht, como se pronuncia, ¿verdad? Hay varias pronunciaciones. Él se junta con varias personas y cada quien se encarga de un cuadro y a partir de ese cuadro de él hacen otro con su perspectiva, todo su entorno social, todo esto experimento, como tú mencionabas. Bueno, experimento y ejercicio escénico el tuyo. A mí me llama mucho la atención que siendo dramaturgos ustedes busquen, vamos a decir así, infinitas maneras, ¿no? De crear, porque es a través de un ejercicio escénico en el que tú y varios creadores, actores, actrices, realizan una dramaturgia y esta se lleva a escena y tú dices, hey, pues la libertad se sigue transformando como el infinito. A mí me llama mucho la atención lo que hiciste. El ejercicio escénico, Carlos Portillo, ¿qué retos tiene? ¿Qué es lo que tú encuentras? Porque yo pienso que es distinto a sentarme con la idea de hacer dramaturgia, a sentarme con más personas y que a ver qué surge, ¿no? Pues sí, justo creo que el gran reto del teatro es justo el trabajo con el otro, ¿no? El ponernos de acuerdo y trabajar de manera colectiva, ¿no? O sea, la colectividad, ¿no? O sea, que no tiene esta cosa la soledad del pintor en su estudio, del escritor en su escritorio, etcétera, ¿no? Sino que plantea, sí, pues un trabajo en colectivo, pero aparte con un aquí y ahora muy definidos, ¿no? Por otro lado, a diferencia del cine, que también es muy colectivo, pero digamos son otros los tiempos, ¿no? O sea, están muy definidos los tiempos de preproducción, producción y postproducción. Y en teatro creo que el proceso creativo sí se presta más al encuentro con el otro. O bueno, también será por mi falta de experiencia en cine, pero el teatro sí siento como que en ese aquí y ahora nos predispone de otra manera como equipo, sí, como equipo creativo, ¿no? Y al final de cuentas es eso, encontrar esa horizontalidad, ¿no? De ese diálogo generoso y recíproco entre los diferentes compañeros y compañeras, ¿no? Que hacemos esto. Sin entrar en esas jerarquías de quién es el autor, quién es el director, quién es el no sé qué, quién es el, o sea, sino como más bien sabiendo que todos podemos proponer y que hay y tener claro un objetivo en común, ¿no? O sea, que es por lo que se está trabajando, ¿no? Más allá de cuestiones de egos y cosas así, ¿no? ¿Y trabajaste en línea? ¿Cómo surgió? ¿Venías, tuviste, coincidieron? ¿Cómo fue el proceso? Sí, pues se trabajó prácticamente todo de manera virtual, ensayos por videollamada. Ellos ya tenían mucho trabajo corporal y de diseño escénico avanzado, eh, coreografías ya montadas y aparte muy limpias ya, o sea, muy trabajadas. Y a mí me tocó un poco proponer qué elementos ficcionales, narrativos y dramáticos podían ir rellenando ese marcaje y pues sí, esas premisas de movimiento y pues de confesiones, por así decirlo, que también había y que José ya estaba planteando, tenía como mucha claridad en el tema y en el cómo precisarla a través del actor, ¿no? O sea, de sus experiencias y de su corporalidad, ¿no? Entonces a mí me tocó un poco llegar a proponer estructuras, escenas como que de alguna manera abordaran situaciones dramáticas más concretas y pues mucho bagaje también de cómo podíamos jugar a partir de este concepto tan amplio que es el infinito, ¿no? Y un poco era jugar con el contraste de la infinidad de historias que se pueden contar, ¿no? O sea, o que podemos contar como especie o civilización que compartimos
esta cosa tan rara que es el lenguaje, versus la finitud que tenemos como, pues como seres corpóreos, ¿no? Con esta conciencia de que vamos a morir, ¿no? Y entonces cómo eso genera un rebote en la memoria de alguna manera, ¿no? O sea, que la memoria nos permite resignificar momentos, experiencias, a partir de esta conciencia como en el horizonte, en ese horizonte que es la muerte, ¿no? Pero que sabemos que está ahí, ¿no? Entonces, fue muy interesante realmente por eso, porque pues mucha generosidad por parte de todos, ¿no? Las actrices, el actor, el director, o sea, todos dialogando en esa horizontalidad y en esa, pues sí, creando un espacio propicio a la libertad creativa, ¿no? Realmente por parte de todos. Pues iniciamos cuando en marzo. Iniciamos en abril, en las vacaciones, empezamos a entrenar, todo esto fue un laboratorio, fue puro entrenamiento, hasta que decidimos de qué íbamos a hablar en la obra. Porque empezamos de cero, o sea, con nuestras experiencias, con lo que queríamos decir, entonces empezó así desde chiquitito todo esto. Personalmente, yo sé que mis amigas también nos sentimos muy abrigados, muy cobijados. El maestro Julio Saldar estuvo apoyando en lo vocal, el maestro director José Olivares, la maestra Yanina, tuvimos por ahí pues mucho abrigo. Sí. Creo yo que el trabajo en equipo siempre tiene bonitos frutos, el trabajo que mis compañeros y que en realidad toda la compañía hizo también está súper bueno. Felicidades, y los frutos se vieron en la escena, el público es el que aplaudió y el que les dio la respuesta. Vengan más, que vengan más funciones, ¿va? Gracias. Y ahí hay algo interesante también en ustedes los dramaturgos, porque he escuchado, ¿verdad? Cada quien piensa distinto, no hay una fórmula, una receta, ya me lo han dicho muchas veces, no hay una receta, Core. Yo quiero saber, por ejemplo, tú, en tu caso, al momento me están contando historias, otros cuerpos, otras personas, ¿sí? Quieren construir esto a partir de memorias, de identidades, como tú lo estabas mencionando hace un momento, constantemente lo mencionas. Y tú, ¿qué parte de ti también ingresó a ese juego escénico? O tú dijiste, no, yo no voy a meter nada mío porque yo voy a trabajar a la distancia. ¿Se puede? ¿O es elección? ¿Quisiste? Pues, bueno, no sé mucho sobre si se puede o no se puede, pero creo que sí, de alguna manera siempre, cuando se aboga por la honestidad, sí pasa muchas veces, consciente o inconscientemente, sobre todo desde el punto de vista de que la expresión artística es una manera de sublimar las experiencias que tenemos justo en este ejercicio de memoria, ¿no? O sea que o sea, esa es una cosa muy loca porque como artista pasara como si te distanciaras de alguna manera, o sea, a través de esa sublimación de la experiencia, te distancias del fenómeno en el buen sentido, o sea, para observarlo desde todos los ángulos, como algo que ya te sucedió, ¿no? En el pasado y por eso lo puedes revisar, ¿no? O revisionar. Y por otro lado, eh, haces que, o sea, buscas, o te pasa cuando tú estás como lector o como espectador, que esa misma sublimación te hace encontrarte, o sea, con el otro, ¿no? O sea, de una manera como artista te distancias, pero a la vez, o sea, permites que otras personas se acerquen. Eh, Esto que decía hace poco en otra entrevista también sobre esta obra, esta cuestión de permitirte ver en el otro, ¿no? Y permitir tener ese ejercicio de empatía al observar sus circunstancias, su contexto, por qué le pasa lo que le pasa, por qué reacciona como reacciona, pues termina siendo un ejercicio de empatía a través de la otredad, ¿no? O sea, puedo reconocer que hay un otro que no es, o sea, que puede tener muchas diferencias respecto conmigo, ¿no? Y entonces hay como un punto de unión ahí, sobre todo ahora en estos tiempos que pareciera que es
tan difícil, ¿no? O sea, que las redes sociales y sus algoritmos parece que buscan polarizarnos y hacernos como entrar en esa burbuja de ideas donde solo te muestra lo que tus amigos piensan como tú, y entonces va haciendo como esas burbujas de pensamiento y de creencias, pues como cada vez más fanatizadas y radicalizadas y polarizadas, ¿no? Entonces como el teatro y el arte creo que ofrecen esto de poder ver la historia de alguien y tratar de entenderlo al observar sus circunstancias y su entorno, ¿no? Y entonces tener ese ejercicio de empatía con alguien que es distinto a uno mismo, ¿no? Y esto es interesante, Carlos, porque ahora sí, hablando un poquito más sobre el texto, cuando estaba viendo escuchando la obra, escuchando, también es lo que nos permite el teatro escuchar, ver, mirar, incluso hasta palpar algunas veces, ¿no? Dependiendo la propuesta del director. Pero aquí en esta escuchaba, pues realmente cuestiones que a nosotros, pues nos hacen cuestionarnos mucho sobre nuestras vidas, ¿no? Que cómo no me voy a identificar con la vivencia de ella, como lo estás diciendo. Yo creo que es muy interesante lo que hicieron, lo que tú también propusiste, hiciste, ¿no? Eso es lo que creo que ese es un sello muy entrañable de la obra, eso, el texto, memorias y todo lo demás. Pues el No, darse permiso a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, creo que eso exacto. es lo que sucede cuando se genera esto que decía de cómo sublimar una experiencia, ¿no? Si pasa un poco por el darte el permiso de ser vulnerable, ¿no? Sí, vulnerable. Y tú, Carlos Portillo, ahorita en este momento, no sé, mencionabas sobre el periodismo, mencionabas, bueno, que estuviste varios tiempo en otros países por eso, en otros lugares. Tú ahorita, con todo ese bagaje que tienes, con todo lo que hasta ahorita has tenido después de artes escénicas, todo esto, ¿qué es lo que te interesa a ti en este momento hablar? Yo ya sé, yo tengo la idea con Canto Infinito, pero ese es algo muy específico. Pero a ti, Carlos Portillo, ¿qué es lo que te interesa hablar como dramaturgo, como artista? Oye, qué interesante pregunta. Eh, pues sí, creo que eh, la memoria, eh, o el tiempo, ¿no? O sea, como seguir revisitando y reanalizando el tiempo, qué es el tiempo y cómo nos afecta, ¿no? O sea, que la memoria, a final de cuentas, un poco tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con cómo recordamos cosas que ya pasaron y cómo nos van definiendo esas cosas, ¿no? Borges tiene una entrevista muy bonita donde habla de eso, de que prácticamente toda la literatura solo habla del tiempo, ¿no? O sea, solo trata de descifrar el tiempo. Y sí me siento muy conectado últimamente mucho con esa búsqueda, o sea, o sea, de lo que nos puede ofrecer estos intentos por descifrar el tiempo, ¿no? En términos de esto que te decía, como de tal vez nos hagan un poco más empáticos porque nos hace entender cómo la gente se va formando de cierta manera o se va acostumbrando a ciertas ideas o o como otras personas justo se dan permiso de cambiar de ideas, ¿no? Y no quedarse encasillados solo en una creencia. A final de cuentas, es el paso del tiempo lo que nos permite abrir esas ventanas de análisis y de encuentro con diferentes seres humanos, ¿no? Y creo que lo que los grandes clásicos los hace perdurar de alguna manera también es eso, ¿no? O sea, que sigan siendo vigentes porque siguen hablando de cosas, de problemas que siguen pasando de una u otra manera, ¿no? Como las grandes pasiones humanas, ¿no? Que también ilustra Shakespeare, o el gran cuestionamiento entre el destino y el libre albedrío que planteaban los griegos. A final de cuentas, terminan siendo muy acotados por el factor tiempo, o sea, o potenciados por el factor tiempo, ¿no? Estas expresiones. Entonces, creo que sí está muy, muy latente ahí en mi obra y siempre pues me cuestiono, o sea, sobre todo también tratar de ser muy responsable, o es lo que me pasa últimamente, es tratar de ser muy responsable, quizá por mi paso por el periodismo, en lo que escribimos, ¿no? Por cómo se puede leer
después de cierto tiempo, ¿no? O sea, ahora que vemos el resurgimiento de expresiones políticas neofascistas, ¿no? Como Milei en Argentina, o el mismo golpe de Estado en Bolivia que me tocó, que fue por las razones, una de las razones por las que me regresé a México a vivir. Eh, Marine Le Pen en Francia, Salvini en Italia, o sea, el mismo Trump, ¿no? Y Vox en España, o sea, eh, pues sí, cuando estás al mismo tiempo también en una profesión artística, pues sí te hace repensar mucho sobre para qué escribir y con qué responsabilidad hacerlo en dado caso, ¿no? Si vamos a abogar por buscar buenos y malos, culpables y jueces, o si abordamos la cosa humana, ¿no? Y tratamos de empatizar desde ahí, ¿no? Desde que nada de lo humano nos sea ajeno, ¿no? Ya estoy por terminar la entrevista, ¿eh? ¿No? Pero tú tienes la culpa porque hiciste una obra que nos puso a pensar. Entonces ya dije, no, Carlos Portillo, cuando lo entreviste, ahí le voy a hacer las preguntas también para que... No, pues es la magia del teatro, más bien entre Exacto. todos salió ese resultado, afortunadamente, y qué chido que esté despertando tanta reflexión. Sí, de veras, y el público ahí todo estaba llena la sala, se llama el Centro de las Artes, tú lo conociste yo creo, ¿verdad? Centro de Sí, las claro. Artes, lo has conocido, entonces estaba lleno y vibraron los espectadores, había mucha juventud también, que es otro punto importante porque se conectaron y eso a mí me erizó la piel, ¿no? Fue muy bonito, los elementos de la música, todo el trabajo en conjunto de la compañía de teatro experimental, ya lo vas a ver, mejor no te digo tanto, pero no lo has visto, ¿verdad? Por completo. Vi un ensayo ya casi a unos días del Ah, estreno, que me tocó coincidir, que fui a conocer a mi sobrina, mi primera sobrina, mi hermana nació, la fui a conocer y me pude ver un ensayo justo a unos días de que fuera el estreno. Bueno, entonces el 16, 17, 18 y 19 a las 20 horas en el aula magna del Colegio Civil. Ahí se va a presentar, voy a volver a verla, por supuesto, ahí espero verte, saludarte. Y Sí, ahora ahorita sí voy a ir a verla. Ábrale, muy bien. Entonces ahorita quiero terminar con una pregunta, porque hablabas utilizaste una frase interesante que yo creo que también la escuché mucho de nuestros maestros. Yo también estuve en la escuela de teatro acá en un diplomado de la Facultad de Filosofía. Entonces nos decía, nada de lo humano me es ajeno. Todo lo que acontece en el mundo, en los otros, es importante para el artista, para el escritor, para el dramaturgo. ¿Tú qué recomiendas? Yo sé que la pregunta a lo mejor ya te la han hecho, pero para nuestros lectores de revista Sector Nostalgia, quienes van a ver esta entrevista, ¿qué recomiendas tú para que quiere escribir, para la que quiere escribir, para quienes tienen la inquietud de escribir teatro? Oh. Bueno, pues de entrada leer mucho. Sé que siempre se los dicen y suena mucho a cliché, pero conforme vas avanzando en este camino te das cuenta que sí, que no hay de otra, ¿no? O sea, que a final de cuentas no escribimos nada, ¿no? Sino terminamos agregando piezas de la gran obra de la humanidad, ¿no? O sea, como donde Shakespeare, Beckett, Brecht han, no sé, aportado tal vez muchos más elementos, pero como a nadie nos alcanza la vida para decir o contar todo, es más bien como una obra que vamos armando entre todos, ¿no? Entonces, pues sí, leer a los maestros siempre te va a dar muchas pistas, ¿no? Sobre todo. Y la empatía, o sea, realmente, o sea, mientras más te aprendas a poner en los zapatos del otro, creo que vas a poder ser más compasivo con tus personajes, en lugar de quererlos juzgar o catalogar, y por ende hacer arquetipos acartonados. Puedes ir encontrando pues personajes más vivos, ¿no? Eh, pues justo a través de humanizarlos. Es que es muy loco porque, o sea, conforme humanizas a tus personajes en tus obras, pues también te vuelves más, o sea, no lo puedes hacer sin hacer un ejercicio muy humanista de ponerte en sus zapatos, ¿no? Y entender sus condiciones. Y suena también muy de fácil, pero la verdad es que también requiere mucho estudio y mucho análisis y mucho criterio y reflexión propias
entender esos contextos sociales, políticos, históricos, psicológicos de nuestros personajes y por ende de otras personas, ¿no? De otras posibilidades de historias de vida que no son precisamente la nuestra, ¿no? Claro, Carlos, gracias por el tiempo. Una última pregunta, mira, me quedan 9 y es la última, ahora sí. Bueno, Perfecto. ya me dice, ¿tú hace cuánto iniciaste? Me dices, bueno, de niño yo veía a mi mamá, a mi papá, me enseñaron, pero en el estudio de las artes escénicas, a partir de ahí o cuando egresas, vamos a decir, desde el momento en que tú dijiste, yo quiero ir por este camino, todo este tiempo hasta ahorita, Carlos Portillo, yo hago la pregunta generalmente, ¿qué te ha dejado el teatro a los creadores escénicos? Pero a ti, en este momento de tu vida, ¿qué reflexión podrías compartirnos sobre lo que te ha dejado la escritura, periodismo, ya sea también, sobre todo dramaturgia? Pero bueno, Claro. No, pero el teatro es muy noble realmente. Es un oficio muy generoso. La verdad sí te deja muchas cosas. Pues creo que es ese aprendizaje de que se tiene que trabajar con el cuerpo, ¿no? O sea, y con los otros, ¿no? O sea, como, y eso implica pues trabajar, o sea, en el aquí y ahora, ¿no? O sea, como, o sea, que se necesita mucha voluntad eh, para implicar el cuerpo, ¿no? E implicar toda nuestra conciencia, toda nuestra, pues como decía Gramsci en esta famosa frase, toda nuestra inteligencia, toda nuestra eh, capacidad, nuestra fortaleza. Es que dice tres, ¿no? Y creo que son justo en el cuerpo, la inteligencia y por último como la alegría, ¿no? Implicar todo, o si no, pues lo parafrasearía así, ¿no? O sea, implicar toda nuestra fortaleza y voluntad a nivel del cuerpo, toda nuestra inteligencia y asertividad y toda nuestra alegría también, pues para tratar de construir un futuro más eh, pacífico, justo, solidario, ¿no? Desde la trinchera que nos toque y a veces en el teatro también se vuelve una trinchera, ¿no? Para eso. Entonces creo que pues me ha dejado ese aprendizaje, ¿no? O sea, de valorar todo lo que podemos hacer implicando nuestro mismo cuerpo y todo nuestro ser y conectándonos con los demás, ¿no? O sea, no solo en solitario, eh, pues para tratar de contar historias que, no sé, generen cosas y sensaciones y sentimientos en las personas para fomentar otro tipo de convivencia, ¿no? muy bien. Muy bien, Carlos. Gracias por lo que compartes, porque también uno crece, tú lo sabes más, en el periodismo uno hace entrevistas, pero también va creciendo, va aprendiendo del otro, precisamente todo lo que mencionaste a lo largo de la entrevista. Voy a volver a ver la obra, ahora sí ya no como ese que va y se sienta a ver todos los elementos y pensar en las cuestiones escénicas, porque es muy difícil distanciarse cuando está viendo uno teatro Claro. leyendo, pero ahora sí quiero disfrutarla aún más y ver ahí el resultado de un grupo de teatro, una compañía de teatro experimental de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo digo completo, porque ellos están muy enfocados en ir más allá de simplemente hacer una obra y ya, van hasta los huesos, van hasta la memoria, van hasta las identidades, entonces reúnen gente con talento como tú en tu caso, y te lo digo de veras, realmente hay un gran talento porque vas hasta lo profundo, ¿no? Piensas más allá, vas hasta el infinito, como lo están diciendo también ellos, ¿no? Que te lo propusieron, me lo imagino, la escena. Entonces, eso enriquece mucho, ¿no? Las lecturas, nuestras miradas, nuestros aprendizajes. Entonces, ha sido una charla breve, pero me va a quedar a la memoria y lo voy a compartir a mis lectores, a las personas, porque ese es el objetivo. Gracias, Carlos. No, pues muchas gracias por el espacio y pues un saludo a tu audiencia y pues también muy agradecido con la universidad que Exacto. me haya invitado a este proyecto como, pues como egresado, ¿no? Para poder aportar, a pesar de que soy egresado y que ya Ajá. vivo en otra ciudad, poder Ujú. regresar siempre a compartir con tu alma mater Muy bien. proyectos tan bonitos como esto es muy Exacto. chido. Gracias. Y ahí estaré buscando tus otras dramaturgias porque a mí me gusta mucho leer teatro. Entonces por ahí te estaré
dándolas a ver perfecto. dónde consigo las obras y seguirte leyendo, ¿va? Bueno, gracias, Carlos. Abrazo. Sí. Bueno, un abrazote. Muchas gracias.